Hola, ¿qué tal? Estamos en otro nuevo vídeo donde te voy a enseñar la parte de los estados financieros del balance. Vale, vamos a ver a continuación qué es el balance, para qué sirve o qué es lo que nos dice de una compañía y qué cosas podemos extraer, es decir, qué métricas o qué cálculos podemos realizar para saber si la compañía ante la que estamos es una compañía de calidad o no. Así que nada, vamos a ello. Vale, bien, lo primero entonces es explicar qué es el balance. Bien, pues el balance, al igual que la P&L, se presenta de forma trimestral y anual y básicamente digamos que es como si fuera una especie de radiografía. Es decir, nos dice en detalle lo que tiene, lo que debe y lo que le queda o el valor que le queda o supuestamente lo que vale, ¿vale? A la compañía. Entonces es muy interesante porque de un vistazo podemos saber, digamos que la salud financiera de la compañía o dicho de otra manera, podemos saber realmente si estamos a priori ante una compañía buena o no. Entonces, antes de explicar en detalle cada partida del balance que iremos viendo, ¿vale? Lo primero que te tengo que explicar es lo que vemos aquí, ¿vale? Que es lo de la ley de igualdad de activos y pasivos. Bien, vamos a ir explicándolo. Entonces, digamos que la ley de igualdad de activos y pasivos nos dice, básicamente, que la parte de activos, es decir, esta columna de aquí, tiene que ser exactamente igual que esta columna de aquí. Es decir, vamos a ver a continuación que la parte de activos, que es lo que posee la empresa, pero ya lo iré explicando en más detalle, tiene que ser igual a las deudas que tiene la compañía más lo que le queda a la compañía. Entonces, evidentemente, pues las partes importantes que debemos conocer son activos o asset, ¿vale? Que como he dicho es lo que posee, la parte de pasivos o liabilities, que sería esta de aquí, que es lo que debe la compañía, las deudas y todo esto, los alquileres, etcétera. Y luego los fondos propios, que sería la última parte, que sería básicamente se conoce como patrimonio neto, book value, se conoce como fondos propios, como valor en libros, ¿vale? Todas esas formas como equity. Entonces, digamos que todo eso supuestamente sería la parte o partida en la que nos dice lo que vale a priori la compañía después de haber cumplido con todas sus obligaciones. Digamos que esta parte es la parte en la que nos dice el valor supuesto de la compañía, que ya veremos por qué digo lo de las comillas, ¿vale? Entonces, digamos que en el balance es importante saber lo que podemos encontrar, con qué podemos encontrarnos y lo que podemos llegar a calcular o qué información podemos llegar a extraer. Entonces lo importante es, vamos a saber y te voy a explicar cuáles son las partidas importantes que podremos calcular. Bien, en primer lugar, pues la posición financiera, que sería básicamente si la compañía posee deuda o caja, si el patrimonio cuánto es, luego ratios de endeudamiento, ¿vale? En este ejemplo he puesto deuda neta EBITDA, que ya lo iré explicando. Luego también del balance podremos extraer métricas de eficiencia y retorno, ¿vale? Que nos dicen básicamente la rentabilidad potencial del negocio, ¿vale? La productividad en función de qué partida vamos a ver, ¿vale? Entonces podemos saber, pues, digamos, si una compañía, estamos ante una compañía rentable o no. Esas métricas, pues por ejemplo, sería el ROIC, ROCE, ROI, el ROE, el ROA, ¿vale? Que hay muchísimas métricas, hay muchas formas de calcularlo, ¿vale? Y lo vamos a ver a continuación. Y también, por último, la partida del working capital, que también es una partida muy interesante en la que vamos a ver, digamos, que los ciclos de rotación de una compañía para que siga operando con normalidad, que ya no te preocupes que ya lo explicaré más adelante. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, pues para comenzar vamos a empezar por la parte de los activos o asset y vamos a explicar efectivamente lo que son y para qué sirven, ¿vale? Y qué partes tiene. Bien, como he dicho antes, la parte de activos es lo que posee la compañía, es decir, si pensamos en ordenadores, en servidores, en camiones, en maquinaria, o sea, todo lo que posee la compañía, incluso también en efectivo, en inversiones a corto, que también es cash, por decirlo así, ¿vale? Inversiones de todo tipo. Entonces digamos que todo eso sería lo que posee una compañía. Bien, tenemos que saber ¿qué tipos de activos hay? Vale, pues los activos que existen, que como vemos aquí, estamos en esta columna de aquí, ¿vale? Pues vemos que en primer lugar está el circulante, que sería esta parte de aquí, y la segunda parte serían los activos fijos, ¿vale? Activo circulante, activo fijo, así es como se conoce en español. Aunque a mí, personalmente, el activo circulante me gusta más decir que es activo a corto plazo o current asset, ¿vale? Porque es el como más se conoce en inglés, ¿vale? Y sería activo corriente.
¿vale? Entonces, básicamente los activos corrientes o circulantes serían aquellos activos que tienen una durabilidad en la empresa menor a un año. Por ejemplo, si pensamos en la caja, es decir, el efectivo, que evidentemente ese efectivo pues, se puede gastar y se cuenta como que puede durar menos de un año, o el inventario que acumula una compañía, inversiones a corto, todo eso, ¿vale? Y luego, por la otra parte, el activo fijo, asset no current o activo no corriente, ¿vale? Sería esos activos que tienen una durabilidad mayor a un año. Por ejemplo, podemos pensar en ordenadores, en furgones, en camiones, en maquinaria, es decir, todo eso que tiene una durabilidad para la compañía mayor a un año, simplemente, ¿vale? Entonces, es bueno entender cuáles son cada apartado, porque ahora vamos a ir desgranando cada apartado. Entonces, dentro de la parte de activos, vamos a ir viendo cuáles son las principales partidas que debemos nosotros como inversores interesarnos o debemos conocer. Te voy a decir que aquí lo que he cogido es la parte del balance de, como ves, de Apple, ¿vale? La parte del balance, y como vemos aquí está la parte de activo corriente, ¿vale? O a corto plazo, recuerda, y activo no corriente o a largo plazo. Entonces vamos a ir desgranando las partes que nos interesa conocer, ¿vale? Entonces, dentro de la parte de activo corriente, la primera y la más importante, que es la primera que suele estar arriba del todo, es Cash and Equivalent, ¿vale? O Cash and Equivalent, como te la ponen, etcétera, que es básicamente el efectivo que posee la compañía en el banco. O sea, si pensamos como cualquier persona normal, pues sería el dinero eso que tiene guardado en el banco a la espera pues, de hacer compras o lo que sea, ¿vale? De gastarlo en lo que sea, de invertirlo, ¿vale? Entonces sería básicamente el dinero que la compañía posee en el banco. Luego nos encontraríamos la segunda parte, que sería el Marketable Security. Estos serían las inversiones a corto plazo. Recuerda que las Marketable Securities, ¿vale? Son las que estaban dentro del el Current Asset, es decir, las inversiones a corto plazo. También podemos encontrarlas como Short Marketable Securities, es decir, inversiones a corto plazo, ¿vale? O Short Investment, ¿vale? Por decirlo así. Entonces sería pues, si pensamos en renta fija, cuentas de ahorro, es decir, algo que le dé intereses a la compañía, pero que la compañía pueda disponer de ese efectivo enseguida. Por eso se considera a menos de un año. Es decir, que podrías vender toda la posición de todas esas inversiones y disponer de ese cash para cualquier obligación o necesidad. Luego, la siguiente parte importante sería Account Receivable, o cuentas por recibir o cuentas por cobrar, que también, bueno, se conoce mejor así en español, que sería básicamente aquellas cuentas que nos quedan de clientes a los que ya le hemos hecho una venta, pero son aquellas cuentas que nos queda por cobrar. Por ejemplo, si pensamos en una compañía que le da la opción al cliente de que haga pagos a varios meses o a un año vista y que vaya pagando poco a poco de forma financiada con la compañía. Bien, la compañía ya ha hecho la venta, ¿vale? Pero todavía no ha recibido el dinero. Entonces, todo ese dinero que le queda por pagar al cliente, que va a ir pagando mes a mes, son las cuentas que queda por cobrar, ¿vale? En este caso. Luego, la parte de inventarios es muy fácil de entender. Es, por ejemplo, en compañías de ropa textil, por ejemplo, pues el inventario sería todas las camisas, todas las chaquetas, todos los pantalones que tiene almacenado, o sea, que tiene en almacén. Eso es toda la parte de inventario que la compañía posee a la espera de ser vendido. Entonces también se entiende de forma muy fácil. Y si vemos, todas estas partes, pues efectivamente son a corto plazo, porque todas estas partes se supone que es a menos de un año, tanto los inventarios, que se pueden vender a menos de un año de forma rápida, ¿no? Las cuentas por cobrar, que evidentemente el cliente, pues si le hacemos un plazo y es menor a un año, pues nos tiene que ir pagando mensualidades, entonces vamos a ir anticipando ese dinero. Y tanto el cash como también las inversiones a corto plazo, ¿vale? Pues también son efectivamente pues dinero que se puede disponer a corto plazo de la compañía. Ahora vamos a ir a la parte de activo no corriente o asset no current, ¿vale? Que sería la parte de a largo plazo, el activo que dura más de un año. En este caso he decidido coger, como ves aquí, la partida de Facebook, ¿vale? De activos, que como ves aquí pues tenemos la parte de activos, la parte corriente, y luego aquí debajo, justo debajo del total current, te suele aparecer la parte de no corrientes o a largo plazo, que esa va a ser la parte que vamos a ver. Entonces digamos que esto
vamos a ir parte por parte también desgranando exactamente lo mismo. La primera parte que podemos encontrarnos es los marketable securities, o también lo podemos encontrar como, en este caso, equity investment, es decir, inversiones patrimoniales o inversiones a largo plazo o long marketable securities, o sea, lo podemos encontrar de todas esas formas. Y básicamente son inversiones que la compañía tiene, pero que son duraderas, es decir, a más de un año vista, que no puede disponer de esas inversiones de forma rápida. Bien, la segunda partida más importante dentro de los activos no corrientes sería la parte de Property, Plant and Equipment, que básicamente sería el inmovilizado tangible. Es decir, si pensamos en las propiedades, las plantas, el equipamiento, es decir, todos los edificios, toda la maquinaria, todas las tierras que posee una compañía, es decir, todos esos activos físicos de inmovilizado, de equipamiento, ¿vale? De propiedades, todo eso, todo lo que posee la compañía, que sería esta parte de aquí. Luego, la parte intangible, que a diferencia de la parte tangible, que son cosas físicas, la intangible serían más bien como valor de marca, ¿vale? Como patentes, como tecnologías desarrolladas o exclusivas de la propia compañía. Es decir, son esas cosas que no podemos físicamente tocar o encontrar, pero sí tienen un valor. Es decir, por ejemplo, Apple tiene un valor de reconocimiento de marca. Es decir, cada vez que la gente ve la manzanita, pues le asigna un valor, es decir, un valor de calidad, al igual que otras compañías. Entonces eso realmente se le asigna un valor, tanto en eso como en patentes, como lo que sea. Luego, y la parte por último, la cuarta parte, que sería quizás también muy importante, bueno, de hecho es muy importante para un cálculo que veremos más adelante, es la parte del goodwill. Básicamente el goodwill se conoce también en español como fondo de comercio, y básicamente sería pues cuando una compañía realiza adquisiciones, es decir, compra a otras compañías. Digamos que el goodwill sería la diferencia entre la equity o el patrimonio neto del valor de esa compañía y lo que pagamos de más. Por ejemplo, que bueno, ya lo explicaré más adelante, pero si una compañía básicamente vale 100 y nosotros pagamos 120, pues esos 20 de diferencia que hemos pagado de más sería el goodwill, así de simple. Pero bueno, ya nos meteremos más adelante. Y bueno, ahora vamos por la parte de pasivos o liabilities, que sería, digamos, esta parte de aquí. Entonces, la parte de pasivos tienes que entender que es las obligaciones o deuda que debe la compañía y que tiene que asumir. Entonces puede ser desde alquileres, deuda financiera o cuentas por pagar a proveedores, entre otras cosas, que iremos viendo también, como he dicho, y vamos a ir desgranando. Entonces, ¿qué tipos de pasivos existen? Bien, pues exactamente al igual que la parte de activos, en la parte de pasivos existe pasivos a corto y pasivos a largo, que se conoce en este caso como liability current o current liability y not current liability, ¿vale? Que sería básicamente a menos de un año el current y a más de un año el no corriente o not current. Si pensamos en deuda, por ejemplo, en este caso, pues la deuda a corto plazo sería, o los liability a corto plazo sería, por ejemplo, estaría la deuda o los alquileres de este mismo año, mientras que la a largo plazo sería el contrato total, tanto de una hipoteca o de un arrendamiento o lo que sea, pero lo iremos desgranando más adelante. ¿Cuáles son las principales partidas que podemos encontrar dentro de la parte de liabilities o de la parte de pasivos? Entonces, para este ejemplo también he cogido Facebook, como puedes ver aquí, y bien, vamos a ir desgranando las principales partidas dentro de los liabilities corrientes o los pasivos corrientes y los no corrientes, ¿vale? Entonces, dentro de la parte de pasivos corrientes, el primero que nos podemos encontrar es el short-term debt, que es decir, la deuda a corto plazo, pero deuda, recuerda que es deuda financiera. No es deuda de otro tipo, sino deuda financiera a corto plazo, es decir, lo que tiene que asumir la compañía a menos de un año, lo que tiene que pagar mensualmente, digamos que declarado de forma anual, ¿vale? Luego, digamos que las account payable sería, digamos que las cuentas por pagar, es decir, lo que la compañía o lo que debe la compañía a sus proveedores, ¿vale? Digamos, imagina proveedores que suministran material o equipo o lo que sea a la compañía, pues bien, pues nosotros como empresa podemos pagar a esos proveedores a 30 días, a 60 o a 90. Pues digamos que eso serían las cuentas que tendríamos pendientes por pagar. Luego los operating leases, que básicamente serían los alquileres. Evidentemente los current nos referimos a los alquileres a menos de un año, es decir, lo que
estamos pagando, las cuotas mensuales que estamos pagando de forma anual. Y luego, como cuarta partida importante, nos podemos encontrar los deferred revenue, que eso básicamente serían los ingresos diferidos, es decir, son ingresos que hemos recibido pero que todavía no podemos anotarnos, que ya explicaré por qué pasa esto. ¿Vale? Y dentro de la partida de pasivos no corrientes podemos encontrar los operating leases not current, es decir, a más de un año, y también los long term debt, es decir, la deuda financiera a largo plazo, ¿vale? Que debemos a un banco o lo que sea por una hipoteca o cualquier cosa. Y por último, la parte del patrimonio neto o la equity, que sería básicamente lo que le queda a la compañía finalmente si la empresa, digamos que ejerciera todas sus obligaciones o deudas pagándolas con los activos, es decir, el valor real que finalmente le quedaría a la compañía después de haber pagado todas sus obligaciones. Es importante tener en cuenta que el patrimonio neto sobre todo es muy importante para aquellas compañías que realizan valoraciones de sus activos mark to market, es decir, a precio de mercado, que ya veremos cuáles son, pero principalmente pues las financieras, las rates, etcétera, ¿vale? Ya iremos viendo. Entonces, dentro de la partida de patrimonio neto, ¿cuál es la partida que más nos interesa? Bueno, pues directamente cuál es el patrimonio neto total. Y en este caso lo podemos encontrar como Total Shareholder Equity, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, que también he cogido como ejemplo la parte de Facebook. Entonces, ¿cómo se calcula? Bien, pues como te expliqué antes, con la ley de igualdad de activos y pasivos, como ambas columnas tienen que ser iguales, pues la columna de activos tiene que ser igual a la columna de pasivos. Y dentro de la columna de pasivos estaba la parte de liabilities y la parte del patrimonio, mientras que aquí estaba activo corriente y no corriente, ¿vale? Entonces, la fórmula quedaría de la siguiente forma. Para calcular el patrimonio neto sería restar los activos, o sea, restar los pasivos a los activos, ¿vale? Básicamente es a los activos que posee la compañía le restamos todas las deudas, ¿vale? Y lo que finalmente nos queda sería ese patrimonio neto. La compañía ya nos presenta cuál sería el patrimonio neto, pero bueno, es importante que sepas de dónde viene y cómo se calcula. Entonces, una vez ya hemos entendido y explicado qué es el balance y cada parte importante dentro del balance, vamos a ver qué es lo que podemos calcular que nos beneficie a nosotros como inversores para conocer más sobre la compañía. La primera parte que podemos calcular, que es muy importante, es la posición financiera, es decir, la situación económica actual de la compañía. También podemos calcular métricas, ¿vale?, de eficiencia como el ROE, el ROA, el ROIC, ¿vale? Y aparte también el working capital. El ROE sería el return on equity, es decir, el retorno sobre el patrimonio neto, el ROA, el retorno sobre los activos, el ROIC, el retorno sobre el capital invertido, y por último el working capital, que se conoce en español como el capital empleado. Entonces vamos a ir viendo cada parte cómo calcularlo para así saber más en profundidad acerca de la empresa y si es eficiente o no. Bien, entonces ahora vamos a empezar por la parte de posición financiera. Básicamente la posición financiera sería la situación financiera actual de la compañía. Es decir, queremos saber cuánta salud financiera tiene y las obligaciones que tiene que asumir. Entonces hay 4 puntos que podemos extraer para conocer la posición financiera de una compañía, y el primer punto, que es el más fácil, es calcular la equity, ¿vale? Básicamente calcular el patrimonio neto, equity, valor en libros, etcétera, es tan fácil como lo que expliqué antes, que sería patrimonio neto es igual a activos totales menos pasivos totales, ¿vale? Entonces digamos que si recuerdas en la parte de las columnas, ¿vale?, de la ley de igualdad, activos totales era la columna entera, es igual a pasivos totales, que es la columna entera, ¿vale? Menos el trocito de patrimonio. Entonces, esto realmente ya viene calculado, pero siempre es interesante saber de dónde viene y cómo calcularlo para tenerlo en cuenta, y sería el primer punto que tenemos que conocer: cuál es el patrimonio neto de una compañía, para saber realmente cuál es ese valor de la compañía. Luego el segundo punto sería saber ese valor en libros, pero por acción, es decir, el book value per share, y sería básicamente coger la equity y dividirla entre el número de acciones en circulación que tiene la compañía. Es así de sencillo, y así sabemos, digamos, que cuál es el valor en libro por acción de cada compañía, ¿vale? Y nos sirve sobre todo esto para, como he dicho antes, para compañías financieras, porque valoran sus activos de forma mark to market. Luego el tercer punto sería que queremos saber si tiene deuda o caja neta. Entonces, ¿qué significa tener deuda o caja neta?
Básicamente significa que queremos saber si la compañía tiene la capacidad de asumir con toda la caja que tiene, si tiene la capacidad de asumir todas sus obligaciones, es decir, si tiene la capacidad de pagar todas las deudas que dispone y le sigue sobrando caja, o por el contrario, que en este caso sería caja neta, o por el contrario, con la caja que tiene no es capaz de financiar toda la deuda que tiene. Entonces tendría deuda neta. Aquí abajo tienes la fórmula donde sería deuda o caja neta es igual a la deuda financiera total, es decir, solo la deuda financiera, le restamos la caja a corto plazo. ¿Por qué? Porque queremos saber si con la caja que dispone la compañía a menos de un año, ¿vale? Es decir, la caja con la que enseguida puede hacerla efectivo, ¿vale? Pues puede afrontar los pagos de toda la deuda que tiene o no, para saber su salud financiera. Entonces, si subdividimos esto, sería básicamente dentro de la parte de deuda financiera, solo cogeríamos la parte del long term debt y del short term debt, que si recordarás está en la parte o en la partida de pasivos, corriente y no corriente. Bien, y a eso le restamos, digamos que la caja a corto plazo, es decir, que incluye el cash and equivalent y también el current marketable securities, es decir, las inversiones a corto plazo. ¿Por qué incluimos esta parte? Porque también, como recordarás, son inversiones que la compañía puede vender rápidamente y disponer de ellas en forma de caja, ¿vale? Entonces, con ese dinero también, en caso de algún apuro, podría también afrontar sus obligaciones de una forma rápida. Y como cuarto punto que tenemos aquí, pues es importante que conozcas lo que es el ratio deuda neta EBITDA, que es muy utilizado en la inversión en bolsa. El ratio deuda neta EBITDA sirve para saber cuánta deuda tiene la compañía en función de su productividad. Si recordarás, en la parte del P&L y también en la explicación que tengo en un vídeo en el canal del EBITDA, el EBITDA lo que nos dice es la productividad del negocio, la productividad bruta, es decir, si el negocio es más o menos productivo. Entonces, en este caso comparamos la cantidad de deuda financiera que posee la compañía frente a su productividad. Entonces, la fórmula sería la siguiente. Para el ratio deuda neta EBITDA, cogeríamos la deuda neta y lo dividiríamos entre el EBITDA de la compañía, que lo podemos encontrar en la P&L, ¿vale? Y así obtendríamos el múltiplo, para saber cuántas veces está endeudado en relación a la productividad de la propia compañía. Personalmente yo siempre intento buscar compañías que este ratio deuda neta EBITDA sea bajo, es decir, que no estén muy endeudadas en relación a su productividad. Vale, pero ahora me dirás, oye Iván, ¿por qué entonces si el ratio este es deuda neta EBITDA, qué pasaría ante una compañía que nos ha dado caja neta? Es decir, si vamos a la parte de aquí, al punto número 3, como recordarás, a la deuda se le resta la caja. Entonces, si una compañía posee más caja que deuda, es decir, que con toda la caja puede pagar la deuda que tiene o las obligaciones que tiene, no saldría negativo. Y si no sale negativo, significa que tendría caja neta y no deuda neta. Entonces, aquí simplemente en este ratio, al poner el número negativo, si tenemos un número negativo y lo dividimos entre el EBITDA, nos va a dar un múltiplo negativo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto en este caso? Pues que la compañía puede aumentar su productividad. Porque es decir, porque no tiene deuda en relación a su productividad, sino tiene caja y con esa caja podría, si quisiera, aumentar su productividad. Pero ya veremos más adelante cómo una compañía puede reinvertir en el negocio y nosotros cómo podemos saber si esa compañía está o no reinvirtiendo para aumentar los márgenes de EBITDA o los márgenes de productividad de la compañía. Entonces, recuerda, en el caso de una compañía que posea caja neta, digamos que el ratio deuda neta EBITDA nos saldrá negativo y esto es muy positivo para nosotros como inversores. Así que nada, una vez explicado toda la parte de la posición financiera, vamos ahora con la parte de retornos y eficiencia de la compañía. Vamos a explicar lo que es el ROE o Return on Equity. Básicamente sería el retorno sobre la equity o el patrimonio neto. El ROE es un indicador que mide la eficiencia de una compañía. Es el indicador de rentabilidad que mide la relación entre el beneficio neto y la equity o patrimonio neto de una compañía. Es decir, nos relaciona
cuánto beneficio neto es capaz de generar una compañía en función del patrimonio que dispone, el patrimonio neto que tiene, ¿vale? Y por tanto, cuánta es la capacidad que tiene para generar valor para sus accionistas, ¿vale? Y esto nos interesa mucho. Bien, entonces, para saber cómo calcularlo, bien, es muy sencillo. Simplemente tenemos que coger, recuerda que esto, al ser una métrica de eficiencia y rentabilidad, lo tenemos que calcular en porcentaje. Entonces, ¿cuál sería su fórmula? Bien, pues su fórmula sería el ROE de forma porcentual, sería así coger el beneficio neto, que lo podemos coger de la P&L y dividirle el patrimonio neto. Y lo multiplicamos por 100 para saber cuánto es el ROE de la compañía. ¿Vale? Entonces, como ejemplo vamos a utilizar Bank of America. Bien, ya estamos aquí en la web de la SEC, ¿vale? Donde podemos consultar, digamos, todos los informes de las compañías estadounidenses y aquí pues vamos a buscar Bank of America, que si ponemos el ticket, pues lo tenemos aquí. Entonces vamos a buscar el 10K, que sería el último informe anual que está aquí en los Annual Report, y vamos a buscar aquí 10K. Entonces una vez entramos vamos a ir, como ya sabes, pues a la parte de el apartado número 8 o el ítem 8, que sería la parte de estados financieros. Entonces si pinchamos, porque esto es de forma interactiva, nos lleva directamente abajo. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Bien, vamos a ir a la parte del balance, vamos a buscar el balance. Y como ves, si empezamos aquí tenemos los estados de la P&L, ¿vale? El estado de pérdidas y ganancias, y si bajamos un poquito más, aquí tenemos el apartado de el balance de la compañía. Bien, como ves, es tan simple como he explicado antes, de la parte de activos y la parte de pasivos por aquí abajo, ¿vale? Que está aquí abajo. Total, todo esto son activos y pasivos. Bien, entonces, queremos saber, primero, por una parte, cuál es el beneficio neto y también cuál es el patrimonio neto, ¿vale? Para poder calcular el ROE de la compañía. Entonces, en la parte del balance vamos a buscar cuál es el shareholder equity, que está aquí, que son 272,9, ¿vale? Y en la parte de la P&L vamos a encontrar, digamos, que el net income o beneficio neto. Bien, si vamos aquí a la parte del net income podemos ver que es 17,8 billions, pero te voy a hacer un pequeño apunte. Si te fijas bien, le descuentan las acciones preferentes, ¿vale? En acciones por dividendo, que le descuentan 1 billion. Por tanto, aquí tenemos el net income descontando las preferentes. Entonces, realmente el net income que debemos coger es el de 16, ¿vale? 16,4. 16,4 y 272,9. Entonces, si lo calculamos, 16,4 lo dividimos entre 272,9. Y esto lo multiplicamos por 100 para saber el porcentaje. En este caso, Bank of America tiene un ROE del 6%. También te tengo que decir una cosa, ten en cuenta que estos datos, ¿vale?, son en años de pandemia. Es decir, que ha habido un problema y no tenemos que tener en cuenta un solo año, sino lo ideal sería coger el ROE de una compañía de los últimos 5 o 10 años y ver más o menos la media que ha tenido. Así que ahora te toca a ti calcular el ROE de JP Morgan, que es otro banco muy interesante, y me vas a decir cuánto te ha dado aquí abajo en los comentarios. Entonces, ten en cuenta que gracias a estos cálculos, como te he dicho antes, ¿vale?, podemos saber cuánto beneficio neto es capaz de generar una compañía en función al patrimonio neto del que dispone. Pero es muy importante que tengas en cuenta que el ROE sirve para comparar compañías del mismo sector, sobre todo de las financieras. Y también te tengo que decir, antes de nada, una pregunta: ¿realmente el ROE es infalible o tiene alguna limitación? Bien, pues evidentemente el ROE no es infalible. ¿Por qué? Pues porque el ROE, como vas a ver en el ejemplo que te voy a poner ahora, no tiene en cuenta la deuda, ¿vale? Y al no tener en cuenta la deuda, podemos percibir que una compañía es mejor que otra, pero a lo mejor eso es ficticio porque esa compañía se ha endeudado y parece que tiene una rentabilidad mayor que la otra que ha decidido no endeudarse. Recuerda que está bien que las compañías tengan cierto apalancamiento, es decir, que tengan cierto nivel de deuda para aumentar el crecimiento, y si eso nos beneficia como accionistas será mucho mejor, pero
El problema es que cuando vienen momentos de crisis, esas compañías que tienen más deuda sufrirán más y por tanto será un problema para nosotros como accionistas. Entonces, en primer lugar, te voy a explicar por qué el ROE es una buena métrica de comparativa entre compañías del sector financiero. Bien, como verás, aquí he cogido un gráfico de Google, ¿vale? En el que nos muestra el historial de la media del ROE de los bancos estadounidenses desde el año, si no me equivoco, desde el año 84, sí, 84, ¿vale? Hasta el año 2020. Más o menos hemos visto, aquí podemos ver que ha ido fluctuando, pero más o menos podríamos decir que la media ha estado en torno al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando, por ejemplo, nosotros analizamos un banco y vemos que ese banco, el ROE que nos da, es superior a este 10% de media, quiere decir que ese banco tiene, digamos que un ROE superior a la media y por tanto, a priori, es una mejor compañía que la media del mercado del sector financiero, ¿vale? Pero como recordarás, y en el ejemplo que te puse de Bank of America, no hay que coger solo un año, sino hay que coger varios años, los últimos 5 o 10 años, y ver realmente cuál es la media de ese banco o de esa compañía y compararla, digamos que con el mercado o con todos los competidores. En este caso, pues como digo, si nuestra compañía que estamos analizando supera esa media del 10%, pues será mejor que la media. Si está por debajo, pues será una compañía a priori peor que la media. Y la otra parte que te quería explicar, el por qué, digamos que no es una métrica totalmente infalible, es con los ejemplos que te voy a poner aquí. Bien, entonces lo primero que quiero que entiendas es que para este ejemplo te podía haber puesto ejemplo de dos empresas, pero no, te lo voy a poner todavía más fácil. Imagina que en este caso es la misma empresa, por eso la llamo empresa 1 y empresa 1.1, ¿vale? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque la empresa 1, que es la misma empresa, ¿vale? El equipo directivo ha decidido no endeudarse, ¿vale? Entonces la empresa 1 no quiere tener deuda. Mientras que la empresa 1.1, el equipo directivo sí ha tomado la decisión de endeudarse para intentar ser más productiva, ¿vale? Entonces, en este caso sí toman deuda, ¿vale? Si en ambos ejemplos es la misma compañía, en este ejemplo que te voy a poner, digamos que la compañía posee unos fondos propios o una equity de 100 millones. Entonces, en ambos lados, aquí y aquí, tiene 100 millones la compañía. Como tiene 100 millones, ¿vale? Digamos que en este caso y en este ejemplo, ¿vale? La compañía, que es la misma, te genera un beneficio neto de 10 millones, ¿vale? Entonces, si genera esta compañía 10 millones, ¿vale? Si queremos calcular el ROE de beneficio neto, ¿vale? Pues básicamente sería coger esos 10 millones, dividirlo entre 100 y lo multiplicamos por 100. Y al final, ¿qué es lo que obtenemos? Pues un 10%. Es decir, la empresa sin deuda, porque recuerda que aquí hay 0 y aquí hay 0, la empresa sin deuda tiene una rentabilidad sobre la equity o un ROE del 10%. Bien, en este segundo ejemplo, donde el equipo directivo sí ha decidido endeudarse, recuerda que también tiene 100 millones de patrimonio neto o fondos propios, pero que en la parte de pasivos a largo o a corto ha decidido aumentar, es decir, pedir una deuda de otros 100 millones, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la compañía ahora tiene un pasivo total de 200 y como recordarás por la ley de igualdad de activos y pasivos, esta columna tiene que ser igual a esta. Entonces, en este primer ejemplo vimos que de fondos propios había 100 millones, pero no había deuda. Por tanto, de activos tenía 100 millones. Todo lo que posea la compañía, es decir, tanto maquinaria, cash, lo que sea, pues son 100 millones al igual que esta columna. En este caso de aquí, pues como el equipo directivo decide endeudarse, pues son 200 millones y estos 200 millones significa que también tiene que haber 200 millones aquí. Por tanto, ya como la compañía posee el doble de activos, ya sea en caja o ya sea que ha comprado nueva maquinaria o nuevo equipo productivo, nuevos servidores, lo que sea, por tanto es lógico pensar que la compañía sea capaz de generar el doble de beneficio neto. En este caso, en vez de 10 millones, como el primer caso, generará 20. Si hacemos el mismo cálculo, 20 millones de beneficio neto sobre solo el patrimonio neto, entre 100, nos da un ROE del 20%. Como ves,
Evidentemente, dividiendo 20 de beneficio neto entre los 100 del patrimonio, nos da un ROE del 20% que es superior a la misma compañía sin deuda. O sea, que a priori nos está diciendo el ROE que la empresa 1.1, que es la misma endeudada, es mejor que la empresa número 1 sin endeudarse. Y eso es falso porque es la misma empresa. Lo que sí que podemos sacar como conclusión es que evidentemente a la empresa, al haber adquirido deuda, evidentemente va a ser más productiva y por tanto va a poder generar más beneficio neto, más beneficio operativo o más EBITDA, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de comparar compañías, ya que no podemos comparar compañías que no tengan deuda con compañías que sí tengan deuda. Porque, como ves, el ROE no tiene en cuenta la parte de pasivos. Bien, entonces ahora vamos a la segunda métrica de rentabilidad y eficiencia, que es el ROA, o retorno sobre los activos. Básicamente, digamos que al igual que el ROE, esta parte nos dice cuánta rentabilidad o cuánto beneficio neto es capaz de generar la compañía con respecto a sus activos. Entonces, ¿cómo se calcula esta parte? Pues es muy sencillo. Al igual que el ROE, pues el ROA sería, cogemos el beneficio neto de la P&L, ¿vale? Y le dividimos el total asset. Y te pongo total asset y ahora verás por qué. Y lo multiplicamos por 100, ¿vale? Que es el beneficio neto, lo dividimos entre el total de activos. Bien, recuerda, por la ley de igualdad, ¿vale? Que una columna tiene que ser exactamente igual a la otra. Si la columna de el total de activos current y no current total, ese es el total de activos, tiene que ser igual a la otra, tenemos dos formas de calcular este total asset. La forma número 1 sería coger los activos corrientes y le sumamos los activos no corrientes, ¿vale? La segunda forma, porque las columnas tienen que ser iguales, es coger la equity, coger el pasivo corriente y coger el pasivo no corriente, porque tienen que ser iguales, como te he dicho. Entonces tenemos esa forma de calcularlo y, como he dicho, pues cogemos el beneficio neto y lo dividimos entre el total de activos y lo multiplicamos por 100 para calcular el ROA. Entonces, a continuación te voy a poner un ejemplo con una compañía, ¿vale? Con dos ejemplos para que veas realmente cómo calcular el ROA, pero recuerda que tienes que tener en cuenta que para empresas que no tienen deuda, el ROE y el ROA nos debería de dar exactamente igual, lo mismo. Pero si una compañía está endeudada, siempre el ROA va a dar menor que el ROE. ¿Por qué? Porque el ROA sí tiene en cuenta la deuda. Por tanto, hay muchos profesionales o inversores profesionales que utilizan el ROA, como ya he dicho antes, al igual que el ROE, para el sector financiero, para comparativas entre compañías del mismo sector y a poder ser del sector financiero que calculen sus activos de forma mark to market o a valor de mercado. Así, la parte de activos, al estar calculada de una forma más o valorada de una forma más realista, digamos que el cálculo del ROA se asemejaría más a la rentabilidad real que sería capaz de ofrecernos la compañía. Entonces, pues teniendo estas cosas en cuenta, te voy a poner ahora el ejemplo. Entonces vamos a explicar por qué, por ejemplo, el ROA es más utilizado que el ROE, o es, mejor dicho, más interesante de calcular, o es más eficiente su cálculo frente al ROE. Bien, pues en el mismo ejemplo que expliqué antes con el ROE, ahora tenemos lo mismo, la empresa 1 y la empresa 1.1, esta decide no endeudarse y la misma compañía, en el mismo caso el equipo directivo, decide sí endeudarse. Vamos a poner el mismo ejemplo que antes, que la misma compañía tiene un patrimonio neto de 100 millones y que genera un beneficio neto de 10 millones. Entonces, si esta compañía genera un beneficio de neto de 10 millones y lo dividimos entre el total, que como si tienes en cuenta, como no tiene deuda, esto es 0 y esto es 0, es decir, la columna entera vale lo que valga los fondos propios, 100 millones, pues dividimos los 10 de beneficio neto entre los 100 millones y nos da un ROA del 10%. Bien, en el segundo caso, donde la empresa sí decide endeudarse, ahora resulta que la empresa tiene 100 millones de fondos propios, pero decide poner aquí en la parte de pasivos, digamos que otros 100 millones. Entonces la columna entera ya son 200 millones. Entonces,
Como dijimos antes y como explicamos en la parte del ROE, al evidentemente la compañía haberse endeudado el doble, pues se presupone que tiene el doble de productividad. Por tanto, en vez de generar 10 millones de beneficio neto, será capaz de generar 20 millones de beneficio neto. Entonces, si dividimos los 20 millones de beneficio neto entre la columna entera, porque recuerda que la parte de total asset, ¿vale? Recuerda que la parte de total activos, de los activos totales, es igual a la parte de pasivos. Entonces, como no sabemos lo que tiene, si tiene ordenadores o servidores o lo que sea, sí podemos calcularlo en base a la parte de pasivos. Entonces, 100 millones más de fondos propios más 100 millones de deuda son 200. Dividimos 20 entre 200, también nos da un ROA del 10%. Entonces, como puedes ver, en el caso 1 y en el caso 1.1 resulta que el ROA da exactamente igual. Es decir, nos está diciendo cuál es la capacidad productiva de la compañía o la rentabilidad que es capaz de generar la compañía independientemente de si tiene o no deuda, que es un 10%. Obviamente una compañía, si adquiere más deuda, es capaz de producir más, pero al final la métrica de eficiencia o rentabilidad que tiene la compañía es del 10%. Por tanto, el ROA nos está diciendo que tiene un 10% esta compañía independientemente de si tiene o no deuda. O sea, perdona, si no tiene o si tiene deuda. Entonces, como ves, es mucho más efectiva que el ROE. Bien, entonces una vez hemos visto el ROA, vamos a ir con la siguiente métrica de eficiencia y rentabilidad, que quizás es una de las más importantes, el ROIC o Return on Invested Capital. Digamos que el ROIC es la métrica favorita de Charlie Munger y de Warren Buffett. ¿Por qué? Porque básicamente nos mide la rentabilidad de una compañía en función a su beneficio operativo, ¿vale? O dicho de otra manera, nos dice si invertimos en una compañía por cada dólar invertido, cuánto es capaz de generar. Si, por ejemplo, en una compañía invertimos $1 y obtenemos 1,30, significa que esta compañía tiene un ROIC del 30%. Bien, antes de ver su cálculo, tienes que tener en cuenta varias cosas. La primera, el ROIC es una métrica non-GAAP, es decir, que no sigue unos estándares, ¿vale? Es decir, que hay 1000 maneras de calcularlo, ¿vale? Que lo vamos a ver más adelante. La segunda parte es que el ROIC nos dice realmente si una compañía posee o no muchas ventajas competitivas. En este caso, el moat del negocio, que bueno, esto ya lo veremos más adelante, lo explicaré en un vídeo aparte, ¿vale? Pero es muy importante. Luego, también tienes que tener en cuenta que la media del mercado, digamos, del ROIC de la media del mercado es del 13%, ¿vale? Es decir, que si buscamos una compañía que tenga una media o un ROIC, mejor dicho, superior a ese 13%, quizás estamos ante una compañía de mejor calidad que la media del mercado. Y por último, tienes que tener en cuenta que el ROIC nos mide la evolución y calidad de un negocio no financiero. Es decir, al igual que expliqué antes con el ROE y el ROA, que son excelentes para comparar entre del mismo sector pero que sean financieros, el ROIC es perfecto para compañías no financieras como las tecnológicas, automovilísticas, bueno, etc. Entonces te voy a explicar por qué el ROIC es una métrica mucho mejor y mucho más útil que otras métricas y por qué es tan eficiente y es importante tenerla en cuenta a la hora de valorar una compañía en bolsa. Entonces, como podemos ver aquí, que he extraído de Google dos gráficos, ¿vale? Donde tenemos aquí una fórmula que nos mide la correlación que hay entre dos variables, ¿vale? En este caso, no voy a entrar en detalle ya que esto es economía avanzada, ¿vale? Pero el R cuadrado nos mide la correlación que hay entre dos datos. En este caso, he cogido el ROE como ejemplo frente a la valoración que se le da a una compañía en bolsa, ¿vale? Y el ROIC frente a la valoración que se le da a una compañía en bolsa. Es decir, cuando hay un R cuadrado superior, significa que hay una mayor correlación. O dicho de otra manera, en este caso podemos ver que una compañía, por tener un ROE más alto, no implica que en bolsa se le dé una valoración mayor, ¿vale? Por eso vemos los puntos tan dispersos, ¿vale? Y como vemos aquí, el R cuadrado es de 0,0001, ¿vale? Y que es básicamente que no hay casi relación entre que el ROE sea más alto y que en bolsa se le dé una mejor valoración. Sin embargo,
con el ROIC nos encontramos un 53% de correlación. Esto significa, como puedes ver que los puntitos están más juntitos, que a mayor rentabilidad, que lo vemos aquí abajo, a mayor rentabilidad o mayor ROE tenga una compañía, mayor valoración en bolsa o mayor múltiplo se le asignará en bolsa. Es decir, una mayor valoración tendrá esa compañía. Entonces es muy importante, ya que si de base vemos que una compañía tiene un ROIC más alto que otra, es de presuponer que esa compañía se le puede asignar un mayor múltiplo en bolsa que a la otra. También tienes que tener en cuenta a la hora de calcular el por qué te explicaba antes que es una métrica non-GAAP y debemos de calcularla nosotros y no fiarnos de los cálculos de terceros, es decir, ni de lo que aparezcan en plataformas, ni de lo que aparezcan en otras webs, ni de lo que digan otros analistas, y te voy a decir por qué. Simplemente haciendo una pequeña búsqueda en Google, en la parte de imágenes, vemos aquí que hay 1000 formas de calcular el ROIC, ¿vale? Que aquí en la primera parte te dice, ¿no?, los beneficios netos menos los dividendos dividido entre el capital total. En la segunda parte, por ejemplo, otra forma, operating income menos las tasas y lo dividimos entre la deuda total menos el patrimonio y menos la caja que dispone la compañía. Aquí tienes, como ves, otra forma de calcularlo, es decir, hay muchas. Y al final, como es una métrica non-GAAP, lo importante es que lo calcules de la misma manera. ¿Y para qué? Pues evidentemente para poder comparar las compañías de igual forma. No tiene sentido que vayas a comparar una compañía con otra habiendo calculado el ROIC de una forma y en la otra de otra forma. No, hazlo de la misma forma y yo te voy a explicar la forma que creo que es más efectiva y que me ha demostrado a lo largo de los cursos y por otros inversores profesionales, se ha demostrado que es, digamos, la más fiel a la realidad. ¿Cómo calculamos realmente el ROIC de una forma más efectiva? Esta es la fórmula, ¿vale? El ROIC es igual al NOPAT dividido entre el capital invertido, ¿vale? Entonces vamos a ir desgranando qué es cada partida. Bien, evidentemente el ROIC es el Return on Invested Capital, ¿vale? El retorno sobre el capital invertido que queremos calcular. La parte del NOPAT, ¿vale?, sería coger el beneficio operativo, el EBIT, y quitarle los impuestos, ¿vale? Es decir, quitarle la parte de la T, de las tasas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos saber es la productividad de la compañía, ¿vale? ¿Qué beneficio operativo genera la compañía independientemente del país en el que cotice? ¿Por qué? Porque, como sabes, en cada país tiene, según el gobierno que tenga, unos impuestos u otros. Y nosotros no queremos tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque pueden salir compañías perjudicadas, ¿vale?, y otras beneficiadas en función de los impuestos que se paguen en esos países. Y a nosotros lo que nos interesa saber es la productividad de la empresa, sin tener en cuenta eso. Sin embargo, sí tenemos en cuenta la parte de la I, que son los intereses, ya que los intereses vienen de la parte de deuda y nos interesa saber si una compañía está muy endeudada o no para poder tener esa capacidad productiva, ¿vale? Entonces sí lo incluimos. Entonces básicamente sería el EBIT por 1 menos T. Esa es la parte del NOPAT. Y luego en la parte del capital invertido, que sería la parte del denominador, tenemos el capital invertido con goodwill y sin goodwill. Bien, como te expliqué antes, el goodwill es el fondo de comercio y básicamente es para compañías que realizan adquisiciones lo que pagan de más al adquirir otra compañía en relación a su patrimonio neto. Es decir, si una compañía tiene un patrimonio neto de 100 y nosotros pagamos por esa compañía 120, pues el goodwill sería esos 20 de más que pagamos, ¿vale? Entonces es importante que en la parte del capital invertido calculemos de las dos formas, con goodwill y sin goodwill. Evidentemente, para compañías que no realizan adquisiciones no aparecerá el goodwill, por tanto, directamente será el capital invertido a secas y punto. Entonces ahora vamos a poner un ejemplo con la compañía de Facebook y vamos a ver y desgranar cada parte que tenemos que buscar para calcular el ROIC. Bien, ya estamos aquí en la SEC y como ya sabes, pues vamos al ítem 8 para la parte de los estados financieros y evidentemente pues vamos a buscar cada parte que nos interesa. Bien, entonces, ¿qué nos interesa? Bien, en primer lugar, el EBIT. Vamos a buscar el EBIT esta es la parte del balance, vamos a ir a la parte de pérdidas y ganancias o la P&L, ¿vale? La P&L, perdón.
Y vamos a buscar el beneficio operativo. En este caso lo tenemos aquí, el Income from Operation, que sería el 32 billions, 32,6. Bien, ¿qué más? Las tasas. Para las tasas, simplemente si no sabes cuánto porcentaje de impuesto paga cada país, simplemente con una búsqueda en Google puedes buscarlo y te dice cuánto es el porcentaje. En el caso de Facebook, que cotiza en el mercado americano, es una compañía americana, pues ahora mismo está pagando unos impuestos del 28% en ese país. Aunque la compañía pague menos, por algunas ventajas fiscales, nosotros vamos a tener siempre en cuenta lo que se paga en ese país. Es decir, vamos a castigar. Vamos a ponerlo en el peor de los casos. En este caso, si en el país se paga un 28, vamos a poner que se paga un 28. Y luego en la parte del balance, recuerda que tenemos que coger la equity, ¿vale? Que la tenemos aquí, ¿vale? Que serían 128 billions. Luego recuerda que tenemos que también coger el long term debt y el short term debt, ¿vale? Que básicamente serían las deudas a corto y a largo, que como ves en la parte de liabilities no tiene Facebook aquí, no tiene Facebook, ¿vale? Entonces pues no lo cogemos. Y luego también pues los alquileres, que en este caso sería pues los operating leases que tenemos aquí, que como ves son de 1 billion. Entonces, una vez tenemos ya todos los datos, vamos a mirarlo en la presentación. Bien, aquí están los resultados y como te comenté antes, pues EBIT 32 billions, los impuestos del 28% y ya podemos calcular con estos dos primeros datos el NOPAT, que sería 32,6 billions por 1 menos T. En este caso recuerda que los impuestos vienen de forma porcentual y para pasarla de forma numérica, evidentemente hay que dividirlo entre 100, ¿vale? Entonces 28% entre 100 es 0,28. Entonces, como ya sabes, pues primero hacemos lo que está entre paréntesis, que nos da 0,72 y lo multiplicamos por los 32 billions. Entonces la parte del NOPAT nos daría 23,5 billions. Y luego en el denominador, ¿vale? Pues calculamos con goodwill y sin goodwill, que como ya sabéis, pues sería la parte del patrimonio neto o equity. Luego la compañía no tiene deuda, ponemos los operating leases y luego le restamos los marketable securities. Vale, que aquí se me había olvidado enseñarte los marketable securities aquí, que son 44 billions, y luego el goodwill que tenemos aquí también, ¿vale? Aquí en este caso que son los 19 billions. Entonces, una vez ponemos todos los datos, es decir, el NOPAT dividido entre la parte con goodwill, nos daría un 28%, como ves, ¿vale? Y en la parte del ROIC sin goodwill nos daría un 36%. ¿Esto qué quiere decir? Bien, piensa que la compañía Facebook realiza adquisiciones y que paga por encima del valor o del patrimonio neto de esas adquisiciones. Por tanto, se reduce la rentabilidad del ROIC. Pero aún así, recuerda que, como te comenté, la media del ROIC del mercado es del 13%, 13-14%. Y la de Facebook es del 28%. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que Facebook es muy superior a la media de compañías que existen en el mercado, ¿vale? En el peor de los casos, que es aquí, del 28%. Y si no tuviéramos en cuenta esas adquisiciones, ¿vale? Es decir, le restamos el goodwill o lo que paga de más la compañía, pues podría llegar hasta un 36%. Por tanto, esto quiere decir más o menos que es lo que dice Charlie Munger, que si buscamos compañías con altos ROICs a largo plazo, podemos esperar un resultado o una rentabilidad similar a lo que nos da ese ROIC. Y si miramos a lo largo de la historia, vemos que Facebook, el crecimiento que ha desempeñado, ha dado a sus accionistas en torno a un 30% anualizado, lo cual está muy bien. Entonces ahora, una vez hemos calculado Facebook, te voy a comentar una cosa que no te he dicho antes, y es, si volvemos a la fórmula de antes, ¿vale? Aquí vemos que en la parte del capital invertido tenemos la parte del goodwill y sin goodwill tenemos el patrimonio neto, le tenemos que sumar, como ya te he dicho, la parte de deuda a largo plazo, deuda a corto plazo, es decir, la deuda financiera, más los alquileres, y luego le restamos los marketable securities, ¿vale? Y luego la diferencia que hay de la parte de con goodwill y sin goodwill es que la parte sin goodwill le restaríamos el goodwill. Pero ahora, ¿por qué le restamos los marketable securities corrientes? Es decir, ¿por qué le restamos las inversiones a corto? Bien, si pensamos un poco en las inversiones a corto, ese dinero está invertido. Por tanto, al estar invertido a corto plazo, la compañía no, de momento,
no está haciendo uso de ese dinero para invertirlo en el propio negocio, para aumentar la rentabilidad del propio negocio. Por tanto, al estar invertido se lo tenemos que restar, porque no lo queremos tener en cuenta. Y también hay gente que tiene en cuenta la caja, pero nosotros no lo vamos a tener en cuenta, porque al igual que con las inversiones, la caja es dinero que está en el banco cogiendo polvo, y por tanto la compañía no sabemos si va a utilizar o no ese dinero para reinvertirlo en su negocio. Por tanto, la caja no la tendremos en cuenta, ya que si lo hacemos, entonces nos saldría todavía un ROIC superior, y recuerda que a nosotros lo que nos interesa es penalizar la compañía. Bueno, ahora como es costumbre, pues te toca a ti y me vas a dejar aquí abajo en los comentarios cuál sería el ROIC con y sin goodwill de Microsoft. Y por último vamos a una partida que es muy importante y que nos puede dar mucha información, que es el Working Capital. El Working Capital, primero, la definición es conocida como el fondo de maniobra o capital circulante, y se define como la métrica que muestra la liquidez de una empresa al financiar sus activos a corto plazo con los pasivos a largo plazo. Bien, esto que a lo mejor puede no entenderse mucho, básicamente, o dicho de otra manera, digamos que sería la cantidad de efectivo que necesita una compañía para invertir en la propia empresa o en el propio ciclo operativo de la empresa para seguir con normalidad, ¿vale? Es decir, para saber la rotabilidad de la compañía, si necesita o no invertir o ser financiada. Esto normalmente se suele ver mucho, o en un ejemplo donde se suele entender muy fácil sería para aquellas compañías que tienen evidentemente pues inventarios y tienen que rotar los inventarios y comprar nuevo inventario, pagar a proveedores y todo esto, y todo ese círculo, digamos, de pagar a clientes, pagar a proveedores, o sea, recibir dinero de clientes, pagar a proveedores, pagar inventarios para luego venderlos y todo eso. Pues queremos saber si la empresa tiene que aportar capital a ese ciclo, o por el contrario no tiene la capacidad de aportar capital y tiene que ser financiado. Para saber cómo se calcula, primero debes de conocer cuáles son las partidas. Bien, entonces tenemos la primera parte la más conocida es la parte de inventarios, que sería básicamente lo que la compañía tiene en almacén. En este ejemplo vamos a utilizar Apple, ¿vale? Y evidentemente, pues si pensamos en Apple, pues sería pues todos los teléfonos móviles, todos los ordenadores que tengan en almacén esperando a ser vendidos. Digamos que todo eso sería el inventario que tiene la compañía. Luego, las cuentas por cobrar, que serían los account receivable, sería básicamente esas cuentas de clientes a los que ya les has hecho una venta, pero que les has dado la opción de que se financien a 3 meses, 6 meses, un año, lo que sea. Es decir, tú ya has hecho la venta, pero todavía no has recibido el dinero total del coste de esa venta. Entonces, pues esa parte también tenemos que tenerla en cuenta. Luego, la otra parte que tenemos que tener en cuenta para el Working Capital es las cuentas por pagar, es decir, cuánto le tenemos que pagar a los proveedores o cuánto nos queda por pagar a esos proveedores que nos traen los materiales, que nos traen todo lo que necesitamos para luego venderlo. Y luego, por último, también una partida que hay muchos que no tienen en cuenta, pero que es muy importante, que son los ingresos diferidos, que se conoce también como deferred revenue, cuando un cliente nos da por anticipado el dinero de algo que todavía no ha disfrutado. Por ejemplo, si pensamos de una forma fácil, sería como las suscripciones tipo Netflix. Vamos a ver dónde podemos encontrar cada partida. Bien, la parte de inventarios y cuentas por cobrar dentro del balance la podemos encontrar en la parte de activos, que están aquí juntas. Luego, la parte de cuentas por recibir, ¿vale? También la podemos encontrar en el balance y sería dentro de la parte de pasivos. Y luego, después la parte de deferred revenue también la podemos encontrar en la parte de liabilities, ya que son ingresos que todavía no podemos contabilizarnos, pero no todas las compañías lo tienen. Entonces, ¿cómo se calcula el Working Capital? Bien, la fórmula del Working Capital es así de simple. Working Capital es igual a los inventarios, le sumamos las cuentas por cobrar y les restamos las cuentas por pagar a proveedores y les restamos los deferred revenue, o digamos que los ingresos diferidos. Vale, entonces recuerda que gracias al cálculo del Working Capital podemos saber varias cosas. La primera es que podemos saber si la empresa tiene la capacidad de autofinanciarse o necesita financiación externa para seguir con normalidad la rotación de
todo, digamos que todos los inventarios, cuentas por cobrar y todo el ciclo económico normal de la compañía. Y luego también podemos descubrir ciertos engaños o apaños, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Si el working capital nos da positivo, eso quiere decir que la compañía puede financiarse sola, es decir, con el dinero que tiene se puede financiar sola, ¿vale? Y si nos sale un working capital negativo, a priori es malo porque necesita financiación externa, es decir, ya sea tipo deuda o emisión de acciones. Pero ahora vamos a ver que esto no es así del todo. Entonces, como ejemplo, voy a utilizar Microsoft, ¿vale? Con el informe anual del 2021, donde aquí tenemos la fórmula y aquí directamente ya he escogido los datos, ¿vale? Para ir más rápido. Entonces, como puedes comprobar, al poner todos los datos aquí, que como te digo, lo puedes comprobar e ir tú al Investor Relation de la compañía y ver el informe anual de 2021, ¿vale? Pero bueno, como vemos aquí, pues nos da Microsoft un working capital de menos 16 billions. Esto que a priori es, oye, pues es negativo, ¿vale? Iván me ha dicho que si el working capital es negativo, la compañía necesita financiación externa y puede ser malo. Ahora te voy a decir que no siempre es malo y debemos ver cada punto. Si el working capital es negativo, realmente no siempre es malo. ¿Por qué? Porque si pensamos en el modelo de negocio de Microsoft, aquí lo que aumenta mucho son los ingresos diferidos, ¿vale? Los deferred revenue. Es decir, que Microsoft está cobrando por anticipado por el tema de, por ejemplo, suscripciones como el Office, ¿vale? Está cobrando por anticipado de los clientes cosas que todavía el cliente no ha disfrutado de ese servicio. Es decir, si yo, por ejemplo, pago el Office hoy por un año, yo tengo un año de uso, pero se lo he pagado a la compañía hoy. Lo que pasa es que la compañía no se lo puede contabilizar como ingreso hasta que no pase el periodo del año. Por tanto, es un ingreso diferido. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la compañía se financia gratis. Gracias a los modelos de suscripción, las compañías tienen la capacidad de autofinanciarse de manera gratuita por medio de los clientes. Es decir, dicho de otra manera, que los clientes financian el crecimiento de Microsoft porque pagan por adelantado ese servicio que todavía no han disfrutado. Y ese dinero, aunque todavía no te lo puedas contar como un ingreso, sí puedes utilizarlo para reinvertirlo en el crecimiento de la compañía, lo cual ayuda a que la compañía siga creciendo de forma más rápida. Entonces, como ves, working capital negativo no siempre significa que el negocio es malo y que necesite financiarse con deuda o emitir nuevas acciones, sino en este caso, si nos fijamos que la partida de deferred revenue es muy superior, eso quiere decir que el negocio lo financian sus clientes. Ahora, también ten en cuenta otra parte. Si estuviéramos en el ejemplo de otra compañía donde para que esto dé negativo, la otra partida que está aquí negativa son las cuentas por pagar, es decir, que estamos ante una empresa que le debe mucho dinero o que paga muy tarde a sus proveedores, eso sí es una deuda, es decir, tiene que pagarlo, ¿vale? Porque ya le han suministrado lo que sea que le hayan suministrado y tiene que pagar a sus proveedores a 30, 60 o 90 días. Si digamos que la parte de cuentas por pagar aumenta mucho y es superior a la parte de inventarios y cuenta por cobrar, eso quiere decir que entonces esta empresa de este ejemplo tendría también un working capital negativo, pero esto sí sería malo, porque tendría que pagar a esos proveedores vía deuda o emisión de acciones, y eso es malo para los accionistas. Entonces, como siempre, ahora te toca a ti y quiero que me calcules el working capital de Apple y me lo dejes aquí abajo en los comentarios e intentaré contestarte lo antes posible. Bueno, y si te ha gustado este vídeo, que más que me dejes un like, que te suscribas y que compartas el vídeo para poder llegar a más gente y que este contenido tenga más difusión. Recuerda que el próximo vídeo que voy a explicar es la tercera partida de los estados financieros, que es el cash flow o flujo de caja. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.